Feliz sábado, hermanos. Qué gusto saludarles nuevamente. La semana para mí voló de una manera, voló, así lo digo. Casi que literalmente para mí voló. Se me fue la semana, pero rapidísimo. Pero gloria a Dios que estamos aquí. Gloria a Dios que Él, a pesar de la lluvia, del frío que pudiéramos estar sintiendo, nos permitió estar acá. Bienvenidos, mis hermanos. Bienvenido, mi hermano. No sé tu nombre, pero creo que es la primera vez que te veo en la iglesia, aquí detrás del hermano Ángel. Dios te bendiga, bienvenido. ¿Algún otro hermano que está visitándonos? Siéntase como en su casa. Hermano Samuel, qué gusto verle. Bienvenido. A todos, mis hermanos, a todos. Que sea el Señor Jesús quien les abrace en esta mañana. Y que sea Él el que nos hable. Saben que a veces uno quiere una cosa, pero es el Señor el que decide. Dice un salmo algo parecido. Dice, uno puede lanzar los dados, pero es el Señor el que decide cómo caen. Y de pronto yo hubiera podido querer no estar acá sino allá, o predicar una cosa diferente a lo que voy a presentar, pero el Señor hoy permitió que fuera este tema. Bienaventurados, dice la lectura bíblica, Apocalipsis 1:3. Bienaventurados, felices. Eso es lo que significa la palabra bienaventurados. Bienaventurados aquellos que leen, y además de leer, oyen, y además de oír, guardan las palabras de esta profecía y lo que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, ¿quién soy yo, Señor, para estar aquí delante de mis hermanos? Una pecadora, oh Dios, un ser imperfecto, lleno de defectos, pero que por tu gracia y tu misericordia y solamente por tu poder transformador has permitido, Señor, que esté acá. Te doy gracias y te ruego, Señor, que podamos dejar al lado cualquier cosa que pueda distraernos. Cualquier pensamiento, cualquier preocupación, oh Dios, cualquier cosa que el enemigo pueda usar en nuestra contra e impedir que el mensaje que tú traes esta mañana sea escuchado. Queremos escuchar tu voz. Es tu Espíritu Santo el que va a hablarnos. Yo no tengo ninguna autoridad, Señor. Tú sí. Y es bajo ese nombre, dado a los hombres, el único en el que podemos nosotros ser salvos, que oramos, oh Dios, que abrimos tu palabra y que vamos a trabajar, a leer, a escuchar sobre ella. Eres tú, Señor Jesús, el que está manifestado en esta palabra. Por favor, Dios, muéstrate como tú desees hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿hay algún problema? ¿No? ¿Pudieras ponerlo, por favor? Creo que aquí me sale un mensaje. Yes. Muy bien. Muy bien. Hermanos queridos, hace algún tiempo, no mucho, estuvimos aquí hablando sobre una de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sobre cuál iglesia hablamos hace unas semanas? Sobre la iglesia de Éfeso. Y recuerdo haberles comentado que es mi deseo, mientras el Señor me permita estar acá, de cumplir con las otras 7, las otras 6 que hacen falta, de hablar de ellas. Porque traen un mensaje para nosotros, a pesar de que fueron una iglesia y una época en la historia que ya pasó. Pero traen un mensaje para hoy, porque esta es la maravilla de la palabra de Dios. Hablamos de Éfeso como una iglesia deseable. El fin, el objetivo nuestro como iglesia, como cuerpo de Cristo, es ser como la iglesia de Éfeso. Una iglesia deseable. Una iglesia, como lo estudiamos en la lección de escuela sabática,
que ame al prójimo. Una iglesia que se desviva por el prójimo hasta el punto de vender lo que tiene si es caso y entregarlo a la obra de Dios. Esa es la iglesia deseable de Éfeso. La primera iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia que se originó justo después que Jesús ascendió al cielo. Desde el año 30 más o menos hasta el año 100 después de Cristo, cuando el apóstol Juan, que es el último apóstol, muere. Pero también decíamos que además de Éfeso había muchas más iglesias. Habían 7 que son las iglesias de la profecía, pero había muchas otras. Y que al mismo tiempo de Éfeso también habían otras iglesias que estaban recibiendo las cartas de parte de Juan, que fue quien recibió la visión de Jesús, ¿verdad? La siguiente iglesia es esta, Esmirna. Es la iglesia que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a leer, vamos rapidito a Apocalipsis. Vamos a leer del del capítulo 2, el versículo 8 al 11. A ver, ¿por qué no me sale acá? Ya, creo que está muy pequeño. ¿Lo alcanzan a leer? Sí, está bien. Muy bien. Apocalipsis 2, 8 al 11. Este es el mensaje de parte de Jesús para la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, ¿por cuánto? 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Eso es una promesa, vea, tremendísima. ¿Pudieras pasar a la siguiente? No sé por qué no me está funcionando acá. Acuérdense, esto es un repaso, que estas son las 7 iglesias de la profecía. Cada iglesia representa un periodo de la historia de la humanidad. Cada iglesia representa algo en ese momento histórico. La última iglesia de las 7 es la Odisea. Nosotros. Ya de ahí para allá no hay más. No hay más iglesias, no hay más profecía respecto a esto. Pero de cada iglesia nosotros tomamos un mensaje. En cada iglesia hay un grupo remanente, que es ese grupo que va a llegar hasta el final. Muy bien. La iglesia de Esmirna comprende históricamente, no proféticamente, históricamente, desde el año 100, que es cuando muere Juan, el último de los apóstoles, hasta el año 313. Un periodo más o menos largo, pudiéramos decir, pero si lo comparamos con las otras iglesias, es un periodo relativamente corto. Juan, el último apóstol, muere y en el año 313 finaliza este periodo histórico con un decreto emitido por un emperador romano llamado Constantino. Un emperador del que vamos a hablar cuando nuevamente estemos acá, o del que usted puede estudiar en la siguiente iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Pero hasta aquí comprende la iglesia de Esmirna. Y ese periodo de tiempo es un periodo llamado periodo de persecución, la era de la persecución. Si hubo un momento en la historia de la iglesia en que los cristianos sufrieron, fue en este tiempo. Lo voy a bajar un poquito al micrófono. Fue en esta época. Recuerden, vamos a la siguiente,
que la iglesia de Esmirna, las cartas, perdón, tienen una, como dije la vez pasada, como que siguen un mismo patrón, ¿verdad? Una secuencia, un remitente, el receptor, el mensaje, etc. Entonces en la iglesia de Esmirna hay esto, el remitente, que es ¿quién? El que envía la carta, Jesús. ¿Cómo se presenta Jesús en esta iglesia? Gracias, no sé qué pasa. Jesús se presenta en esta iglesia como el primero y el postrero, o sea, el primero y el último. El que estuvo muerto y vivió. O sea, el mensaje que él le dice a Juan que escriba, dice, mira, manda al ángel, al mensajero, a esta iglesia. ¿Quién envía esto? El primero y el postrero. ¿A quién se refiere? A Jesús. No hay duda de que él fue el quien se presentó a Juan y le dictó, por decirlo así, estas cartas. ¿A quién? ¿Quién es el receptor? ¿A quién envían el mensaje? A la iglesia de Esmirna. ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué dice Jesús de esta iglesia? Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Esa es la evaluación que Jesús hace de la iglesia. Pregunto, ¿sabe usted cuál es la evaluación que Jesús hace de la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras, que te crees, pero no eres nada, eres un tibio. Es más, hasta me dan ganas de vomitarte. Eso lo dice de la iglesia de la Odisea. Nosotros. Pero en la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tus obras y no hay ningún reproche allí. A la iglesia de Éfeso le dijo, conozco tus obras y el reproche que fue, has dejado tu primer amor. Ese fue el reproche. Eso fue lo malo, entre comillas, lo que no estaba correcto que ellos estaban haciendo. Estaban siendo muy legalistas, mirando quién era el que entraba y quién era el que, en qué creía el que entraba, en qué creía los que estaban adentro. Se les había olvidado el amor con el que los apóstoles habían fundado la iglesia. Pero en esta iglesia no hay un reproche. O sea que pudiéramos decir que esta iglesia no tiene nada malo. Jesús no le ve nada malo a esta iglesia. Pero el consejo que les da y una promesa, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya le había dicho, el diablo los va a meter a algunos de ustedes a la cárcel. Van a tener tribulación por 10 días. No temas eso, no te dé miedo eso. Sé fiel, y esa es la promesa, ¿hasta qué? Saben, este mensaje de Esmirna es de los 7 el que más se asocia a la muerte. Jesús dice, yo soy el que estuvo muerto. No temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte. Te voy a dar la corona de la vida. Este mensaje a la iglesia está muy relacionado con eso. Vamos a darnos cuenta por qué. Estas son las ruinas, algunas de las que se pueden encontrar en Turquía, de lo que fue la ciudad de Esmirna. Recuerden, todas estas ciudades estaban en esa área del Asia Menor, parte de Grecia, parte de Turquía, todo eso. A mí me encantaría ir por allá. ¿Estás escuchando, mi amor? Me encantaría ir por allá. Sí, ¿verdad? Yo sé que lo está escuchando. Es fascinante esto. Saber que esto es la prueba fehaciente de que la Biblia no es fantástica ni fantasiosa, es real. Gloria a Dios por eso. Aquí está la prueba. Y en la siguiente, gracias Eduardo. Aquí están algunas otras ruinas y usted puede ver en esta y al fondo una especie de ruina, obviamente, de un teatro, de un anfiteatro le llamaban, o de un coliseo. Eso era algo particular o de las cosas que se puede uno imaginar enseguida. El Imperio Romano, ¿qué es lo que usted lo que imagina primero? El Coliseo. Roma, el Coliseo. Y
esto es lo que nosotros vamos a encontrar que significa Esmirna. Éfeso, recuerde que significa deseable. Esmirna, ese nombre significa mirra, dulce y amarga. Eso es lo que significa. ¿Qué es la mirra? ¿Han escuchado alguna vez de la mirra? Sí, ¿verdad? De los magos de Oriente que le llevaron regalos a Jesús, uno de ellos fue mirra. La mirra es una sustancia medicinal, por cierto, muy medicinal, que la usan en especial para embalsamar a los muertos. Embalsamar a los muertos. Con esta sustancia, que es como un aceite, embalsamaban a los muertos. ¿Se da cuenta? Hasta en eso, hasta en el nombre, la muerte tiene ahí sus cosas con esta iglesia. ¿Qué será? ¿Por qué será tanto este asunto de la muerte? ¿Por qué incluso Jesús en la promesa dice, el que venciere no tendrá parte en la segunda muerte? Algo tiene que significar. Pues bien, Esmirna, la ciudad de Esmirna, era la sede del culto al emperador romano. Éfeso se caracterizaba por ser una ciudad mercantil. Era, por decir, la sede del imperio romano, era donde más negocios usted podía encontrar, donde más tratos comerciales pudieran hacerse. Pero Esmirna, la particularidad de esta iglesia era que era la sede del culto al emperador. En Éfeso había un templo, el templo a la diosa Diana. Aquí había muchos templos. Y fíjese lo interesante de esto. En ese tiempo de Esmirna, el emperador era considerado un dios. Y en ese tiempo al emperador había que rendirle culto, al menos una vez al año. Había que asistir a alguno de esos templos y rendirle tributo, culto a la divinidad del emperador. Y ahí había un gran problema, porque a la persona que iba se le emitía un certificado de que había rendido culto al emperador. Y ese certificado lo reconocía como un ciudadano. O sea que si usted no tenía ese certificado, llegaba el momento en que usted no era, o más bien era nadie. No tenía ningún valor civil, ni social, ni moral, ni nada. Pero entonces aquí había otro problema. Y eran los cristianos. ¿A quién adoraban los cristianos? ¿A quién adoramos nosotros? ¿Al emperador? De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Porque entre otras cosas, lo dijimos la vez pasada y lo recuerdo ahora, esto va a volver a pasar. Esto va a volver a pasar. Por eso Apocalipsis 1:3 dice, los que oyen, los que leen y los que guardan, porque el tiempo está cerca. Esto va a volver a pasar. Si el ciudadano no cumplía esta labor cívica, ojo, civil, era sujeto a sentencia de muerte. Entonces vamos a ir deslizando una por uno y aquí yo quiero detenerme a pedirles un favor especial. Yo sé que el día está bien chévere para uno irse a su casa. Quizá el almuerzo que hoy preparamos, como es sábado, es un almuerzo especial, ¿verdad? Uno ya está soñando con el almuerzo. Quizá tenemos algún compromiso que hacer ahora después del culto. O quizá tengamos nada que hacer, pero igual nos quisiéramos ir a las 12. Le pido por favor, permita que el Espíritu Santo sea quien esté ahí en su mente. Olvídese de todo lo demás y concentrémonos en esto, que estoy segura que es importante. No tengo duda. ¿Qué significa? Vamos a ir desglosando parte por parte. ¿Qué significa? Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Será que Jesús ahí se equivocó y como que quiso acomodar el mensaje después que dijo que era pobre y dijo, no, mentira, tú eres rica? No. Vámonos rapidito. Lucas 12, 16 al 21. Vamos a tener esos tres textos. Eduardo, si me ayudas. Lucas 12, 16 al 21, 1 Timoteo 6
y Hebreos 11. Esta parábola, que es la parábola del hombre rico, yo sé que ya la hemos escuchado. Lucas 12, 16 al 21 dice: también les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Interesante, porque Jesús está aquí hablando de dos cosas diferentes: hacer tesoros y ser rico para con Dios. ¿Es igual? Pregunto. ¿Es igual hacer tesoros y ser rico para con Dios? No, no. Y el ser humano hoy en día se preocupa tanto por acumular, por trabajar, por matarse 2, 3 trabajos para acumular, acumular. ¿Y si hoy te mueres? ¿Qué pasó con eso? No nos va a pasar como a los indígenas, que los enterraban con todo y tesoros para que en el más allá, según ellos, los fueran a utilizar. Y hoy lo que se encuentra son los tesoros y no a los indígenas. Estoy dando un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Hay que saber y entender qué es ser rico para con Dios. Y por qué Dios le dice a esta iglesia: tú eres pobre, pero rica. Vamos al siguiente texto. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Dice, vamos a darle tiempo a los hermanos, aquí está en la pantalla si lo desean leer. A los ricos de este siglo, dice Pablo, manda, ¿a qué? Que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales, ¿qué? Son inciertas. Sino, ¿en quién? En el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El versículo 18, que hagan bien. Que hagan el bien. Que sean ricos ¿en qué? Interesante. Dadivosos, generosos. El versículo 19, ¿cómo dice? Atesorando para sí, ¿buen qué? Fundamento en lo porvenir. ¿No lo que está aquí? Que echen mano ¿de qué? ¿Usted se está dando cuenta qué es ser rico para con Dios? En buenas obras. Dejen la altivez, dice Pablo. Dejen el orgullo porque usted tiene una cuenta bancaria más gruesa. Deje de estar preocupándose por esos bienes materiales y preocúpese por los espirituales. Uno más, Hebreos 11, 24 al 26. Y tenemos aquí un claro ejemplo de qué es ser rico para con Dios. En Moisés tenemos ese ejemplo. Hebreos 11, 24 al 26 dice, por la fe, ojo, aquí en Timoteo Pablo hablaba de las buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Aquí Pablo también está hablando de ¿la qué? La fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Escogiendo, dice él, aquí lo tengo mejor, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites ¿qué? Temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria a Dios. ¿Qué es ser rico para con Dios? No es tener dinero. No es tener bienes. No es tener
terrenos. No, nada de eso. Eso es ser rico con los hombres. Y los hombres en este mundo te alaban por eso. Te aplauden por eso. Pero el cielo, ¿qué? Está viendo y dice, pobre hombre, hoy se le quitará su alma y ¿qué va a pasar con todo eso? En cambio, si somos ricos en buenas obras, ricos siendo dadivosos, ricos siendo generosos, ricos ayudando al necesitado, hermano, usted no se da cuenta que entre usted más ayuda desinteresadamente a alguien, Dios más le da. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Examínese su corazón y respóndase usted. Entre usted más suelta su canasta para ayudar a los otros, Dios más llena la de usted. Y entonces nos preocupamos por tener, por acumular. Y esta iglesia de Esmirna era pobre. Y eso sí es ser pobre. Pobre de que era tal de que el emperador a los que no lo adoraban le quitaban sus casas, sus bienes, hasta su ropa porque desnudos los lanzaban al Coliseo. Sí que era pobre. Lucas 12:34. ¿Qué es ser rico con Dios? Lucas 12:34. ¿Qué dice? Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermanos? Querido, querida, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué está puesta tu mirada en estos momentos? ¿En quién? Y por último, Colosenses 3:2. Tremendo texto. Colosenses 3:2. ¿Alguien lo tiene que desee leerlo? Colosenses 3:2. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba. Pues la iglesia de Esmirna puso su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y era una iglesia rica. ¿Está claro esa expresión? ¿Por qué Dios le dijo, tú eres pobre pero rica? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? No duden en preguntar. Yo lo he dicho, yo no soy experta en esto. Yo he aprendido apenas haciendo esto. Pero si usted tiene alguna duda, algún comentario, hermano, siéntese libre de hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna otra expresión que vamos a analizar? Y aquí sí yo quisiera que nos concentremos. Mire, si quiere olvídese de todo lo demás, pero no se olvide de esto. Esto es interesante, muy importante. Los que dicen, dice Jesús, yo conozco, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Para esto nosotros tenemos que irnos un poco bien atrás, bien lejos. Y ya que hablamos de esto, yo tuve la oportunidad de presentar este tema cuando se dividió el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Roboam, Jeroboam, etc. Y no voy a hablar de eso hoy. Pero sí les voy a recordar. Israel era una sola nación y por andar de necios, queriendo ser como los demás, pidiendo un rey, fue su acabose. Se murió Salomón, el acabose total. Se dividió el reino. Ustedes conocen las razones. La tribu del norte con 10 tribus allá, que se llamó Israel, y la tribu del sur con 2 tribus acá, que se llamó Judá, o Judea, los judíos de allí. Y está bien, recordamos eso, y también debemos recordar esto. Y esto es importante, muy importante para poder entender por qué Jesús le dijo a ellos, ustedes dicen ser judíos y no lo son. ¿Recuerdan esto? ¿Dónde está esto en la Biblia? Daniel capítulo 2. La estatua que el rey Nabucodonosor soñó. Y este hombre soñó y ese sueño era una profecía cumplida con una exactitud de la que hay que dar gloria a Dios. Pero así como Dios dijo que iba a pasar, así pasó. Y lo que falta por cumplir, que es que Él regrese, que es la piedra que golpea la estatua, eso no va a dejar de cumplirse. Si se cumplió lo demás, de seguro que esto también. Jesús vuelve pronto, hermanos. Vuelve pronto. Entonces, esta estatua él soñó y esto era una sucesión de imperios. Daniel le dijo, esa cabeza de oro eres tú, Babilonia. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Israel del norte estaba azotado por los asirios en cabeza del rey Sennacherib. El pueblo de Israel estaba azotado por los babilónicos
en cabeza del rey Nabucodonosor. Llegan esos reyes, sitian al pueblo de Israel y los esparcen por toda la tierra. Ahí fue donde se llevaron a Daniel y a sus 3 amigos a Babilonia. Nabucodonosor, Daniel estaba allí. Los esparcen completamente y estamos en el reino de la cabeza de oro, Babilonia. Pero la profecía dice que después de ese reino vendría otro. ¿Quién era? Los medo-persas. Y con Medo-Persa pasa algo interesante. Recuerden la historia de Esther. En los tiempos de la reina Esther, ¿qué imperio dominaba? Los medo-persas. Y cuando Esther, usted termina de leer el capítulo de Esther, el capítulo 10 de Esther, que es el último, usted dice, ¿qué pasó aquí con los judíos? Los iban a matar, el rey Artajerjes intervino, defiéndanse. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues bien, si usted se va al libro de Esdras y Nehemías, se da cuenta que un rey, en especial un rey, Ciro, emite un decreto y dice, los que se quieran ir, váyanse para su pueblo. Vayan, reconstruyan todo. Allá estaba Nehemías por un lado, queriendo reconstruir los muros. Aquí estaba Esdras, que era el escriba. En fin, ustedes conocen la historia. ¿Qué imperio era? Los brazos y las piernas de plata, los medo-persas. Los judíos están esparcidos y unos quieren regresar, pero no todos regresan. 50,000 judíos regresaron. Y los demás, pues están por allá repartidos, por todos lados. Termina el imperio medo-persa. ¿Y qué imperio sigue después de los medo-persas? Los vientres de bronce. Grecia. Alejandro Magno a la cabeza. Y Alejandro Magno comienza a hacer una conquista y dice la historia y dice la Biblia, todo el mundo conocido él lo conquistó. Todo lo que se conocía era de Grecia, del imperio griego. Y los judíos, digo judíos, no, pero los israelitas en general, esparcidos completamente. Pero, ojo con esto que es interesante. Cuando Ciro emite ese decreto y después el otro rey, en tiempos de Nehemías, vuelve y lo confirma y les manda dinero y les da dinero y todo eso, algunos judíos regresaron. Esos judíos, un grupo en especial, se asentó junto al Mar Muerto. Oh, ve, estoy acá. Al Mar Muerto. Ustedes ven ese mar grande ahí, es el Mar Mediterráneo. Pero este que está aquí, pequeñito, es el Mar Muerto. Esa área donde muchos judíos se asentaron es la que conocemos después como Palestina. Allí en toda esa región de Palestina donde Jesús anduvo, es esa área. Y resulta que nosotros no sabemos, porque la Biblia no puedo decir que no lo diga. La Biblia revela muchas cosas, pero los libros de historia universal confirman esto. Estos judíos que se establecieron allí tenían dinastías. Una de las dinastías más famosas era la de los macabeos. ¿Ustedes han escuchado de los macabeos? Y todavía hay una pelea que por qué el libro de los macabeos no está en la Biblia. Si eran libros, bueno, eso es otro asunto. Pero si usted lee el libro de Macabeos o vaya a un libro de historia universal, se va a dar cuenta que era uno de los 3, pero uno en especial que se enfrentó al imperio griego. Porque recuerden, cuando Alejandro Magno muere y se dividen en 4 los generales, Seleuco, Silímaco, perdón. Uno de esos 4 generales, por eso les pedí que me prestaran atención. Uno de esos 4 generales, que es Seleuco, dice, mira, yo quiero barrer con todo esto. Aquí yo quiero que el imperio griego continúe. Y se llamó esa época la helenización. Helenización. ¿Qué era la helenización? El deseo de que el imperio, además de su asunto político, religioso, filosófico, etcétera, se impregnara en todo el mundo conocido. Y eso significaba la adoración a dioses falsos. Zeus, Poseidón, Afrodita y todo ese montón de dioses que hay ahí. ¿Y qué pasó con los judíos? Dijeron, no. A nosotros no nos van a tener aquí adorando esos dioses. Y los macabeos se enfrentaron contra los seleucidas, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Me están siguiendo? Amén, amén.
O sea que los judíos no que desaparecieron de la historia y ya, no. Hay que buscar dónde quedaron. Y resulta que en ese ir y venir, los macabeos aparecen, el imperio romano, griego es destruido. ¿Y qué imperio se levanta? Roma. Una bestia salvaje, por cierto. Si usted va a Apocalipsis, en Apocalipsis describen al imperio romano como una bestia. Dice Juan que al menos Daniel, en la visión que tuvo Daniel 8, él le da a las demás bestias un nombre de un animal para poderlas relacionar. Un oso, un león, ¿recuerdan? Un leopardo. Pero a Roma él ni siquiera le puede dar el nombre de un animal. Una bestia que nunca, no sabía él cómo ponerle, dice una bestia horrible. Y Juan también. Pues se levanta el imperio romano. Esto es, se me olvidó, miren, aquí están los 4 reinos griegos divididos. Y se levanta el imperio romano. Y los judíos, esparcidos. Ellos no tenían patria, hermanos. Los judíos tienen territorio hasta ahorita, 1940 y pico, 50 y pico, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la ONU les dijo, está bien, vuelvan. Y todavía, a raíz de eso, hay tremenda pelea con los palestinos, con los árabes. Hermano, esto es bíblico. Eso está aquí. Si usted quiere entender el conflicto palestino-israelí, váyase aquí. La historia de Abraham, Ismael e Isaac. De allí sale todo ese problema. Y todavía hoy nosotros estamos sufriendo. Pero bueno, ese es otro tema. El imperio romano. ¿Por qué Jesús le llama a los judíos, que son judíos, les dice, y no son judíos? Pues bien, como en los judíos, en especial estos los macabeos, otra tribu, los fariseos, habían otras 2 o 3, pero la más reconocida era, una secta. De los judíos, de los fariseos, conocen, ¿verdad?, quiénes eran los fariseos, pues ellos dijeron, los cristianos están creciendo mucho. Ahora, ¿por qué judíos y por qué cristianos? Si son lo mismo. Cuando hablamos de Éfeso, hablamos de por qué judíos y por qué cristianos. Los judíos todavía hoy esperan a Jesús como el Mesías, esperan al Mesías. No reconocen que Jesús fue el Hijo de Dios. Los cristianos, sí. Hay 2 religiones del mismo árbol que era Abraham. Pero los cristianos y los judíos todavía están en pelea. Entonces los judíos dicen, estos cristianos de este Jesús que vino, que resucitó, que supuestamente resucitó, pues, que ascendió al cielo supuestamente, están creciendo mucho. ¿Por qué? Porque en la época de la iglesia de Éfeso, ¿qué dice el libro de Hechos? Y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta 3,000 personas en un solo sermón bautizados. Estaban creciendo. Y entonces estos judíos dicen, no, aquí hay que detener a estos cristianos. Lo vieron como una amenaza. ¿Y saben qué hicieron? Se aliaron con el imperio romano para destruirlos. Sus propios hermanos, los propios judíos, se aliaron con el imperio. Igual pasó con Jesús. ¿Quién mató a Jesús? El imperio romano. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Los judíos, los fariseos o no? Claro que sí. Ellos eran los que querían matar a Jesús porque veían en Jesús a ese líder que en realidad era. Pues bien, en esta época, mucho después, también pasó lo mismo. Se aliaron con el emperador para destruir a los judíos. Y viene lo bueno. Lucas 8, vamos rapidito. Lucas 8, 37 al 44. Lucas 8, 37 al 44. Dice, ahí lo tienen en la pantalla. Dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de esos. Sí, estoy leyendo sí. No, ese no es el texto. Qué pena. Vamos a leer Gálatas 8, 6 al 7. Este no es el texto. Permítame buscarlo. Por lo pronto vamos a leer Gálatas 8, 6 al 7.
Sí, este no es. ¿Alguien que pueda leer, por favor, Gálatas 8, 6 al 7? Y leemos Gálatas 8, 26 al 29. Gálatas 8, 6 al 7. Oh, yo tengo un error acá, perdón. Discúlpenme, hermanos. Qué raro. A ver, vamos a ver. Siempre es bueno tener el papel extra. Por eso veía algo extraño acá. Si ustedes me permiten un segundo, solo un minuto, voy a buscar algo acá urgente. Bueno, no quiero hacerles perder tiempo. Pero es importante, así que regalen. Lucas 8, 41. Sí, no lo tenía tan mal. Perdón, es Juan. Y yo tengo Lucas acá y no sé por qué no lo veía. Es Juan. Juan 8. Ay, Dios. Juan 8, ahora sí. 37 al 44. Muy bien. Esto lo dice Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Y el versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Quiénes eran los judíos? Los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, en quien se cumplió la promesa. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12. 13 con la mujer, con Dina. Y esos 12 fueron las ¿qué? Las 12 tribus de Israel. De allí descienden los judíos, de Abraham. Por eso ellos aquí, cuando Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarán a mí. Y ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y sí, eran hijos de Abraham. Pero ¿por qué Jesús les dice entonces que no son? Porque Jesús le estaba hablando aquí a ellos de que eran judíos de palabra. Exteriormente quizás. Porque él, el Mesías, la simiente de Abraham, a él querían matarlo. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó en la iglesia de Esmirna? Los cristianos, los seguidores de Jesús, ese Mesías, ¿quiénes querían matarlos? Sus propios hermanos, los judíos. Por eso Jesús dice, son sinagoga de Satanás. Adelante, Gigi. Dina, gracias. Oh, sí, interesante. Gigi nos está recordando el nombre de la hija de Jacob. Era Dina. Con Dina, gracias Gigi. Con Dina pasó algo interesante, ¿verdad? Lo que sucedió con estos hermanos. Muy bien. Pablo. ¿Pablo era judío? Pregunto, ¿Pablo era judío? ¿Y qué judío? Vamos a ir rapidito a este sí, Filipenses. Ya no me voy a equivocar. Filipenses 3. Filipenses 3, 5 y 6. Mire lo que dice Pablo. Mire cómo se presenta Pablo. Pablo, yo, circuncidado al 8º día.
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Era él o no era un judío? Sí, era un judío. Literalmente sí, carnalmente sí, espiritualmente, siendo Saulo, no. ¿Por qué? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Quién era el que más mataba a los cristianos? ¿Se acuerdan de Esteban? Escuché a un pastor una vez decir, ¿usted se imagina en el cielo cuando Esteban se encuentre con Pablo? Si lo último que vio Esteban fue a Pablo, matándolo. Y cuando abra sus ojos o allá se lo encuentre, no sé cómo vaya a hacer eso, y diga, ay, mira el que me mató. O sea que la muerte de Esteban, y gloria a Dios por eso, sirvió para que Pablo se convirtiera. Dios no hace nada al azar. Y Pablo dice aquí, si hay alguien que era un judío, soy yo. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. ¿Quién fue el maestro de Pablo? Gamaliel, tremendo fariseo. O sea que Pablo no podía decir que no era judío. Sin embargo, Pablo no era un judío espiritual hasta que se encontró con Jesús. Usted y yo podemos decir que somos aquí cristianos literales y en nuestro exterior pudiera ser. En nuestra forma de comer pudiera ser. En nuestra forma de vestir pudiera ser. En nuestra devolver el diezmo pudiera ser. ¿Y el corazón? ¿Y sabe qué dice Jesús de ellos? ¿Son qué? Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Los mismos que entregaron a Jesús son los que se decían ser judíos. Estamos terminando, hermanos. Ya casi. Estamos desmenuzando este texto. ¿Qué sigue diciendo? Vamos a seguir. Ya sabemos quién era Pablo. Y aquí dice Jesús algo interesante. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo te va a echar a la cárcel y vas a tener tribulación. ¿Por cuántos? 10 días. Recuerda que es una profecía. Y aquí se aplica lo que ya sabemos del principio de día por año. Aquí está en Números, está en Ezequiel, usted puede ir. Un día en una profecía equivale a un año. Si Jesús le estaba diciendo que iban a tener tribulación por 10 días, ¿cuánto tiempo era? 10 años. Y resulta que desde los tiempos de la iglesia de Éfeso ya ellos tenían tribulación. ¿Cómo murieron los apóstoles? Aquí lo dijimos la vez pasada. Pablo murió decapitado, Pedro murió crucificado, a uno lo arrastraron unos caballos, al otro lo apedrearon. El único que murió en paz en ese sentido fue Juan. Pero mire todo lo que pasó a Juan, hasta en un caldero caliente hirviendo lo echaron. O sea que no es que no haya sufrido. Ya había persecución en los tiempos de la iglesia de Éfeso, pero en Esmirna hubo una en especial. Y se cumple con una exactitud tremenda. Algunos de los emperadores romanos más reconocidos, usted los pudo haber escuchado Nerón. ¿Usted sabe quién fue Nerón? Un loco. Hasta incendió Roma. Él la incendió. Y después que incendió la ciudad, andaba con su lira y con su arpa, no sé si era una arpa o una lira, tocando el arpa y la lira, y Roma incendiada completamente. Estaba desquiciado. Y él quiso echarle la culpa al chivo expiatorio, que eran los cristianos. Domiciano, Marco Aurelio, Maximino, Aureliano. Muchos de estos emperadores crueles, pero hubo uno que se lleva todos los títulos, Diocleciano. Si los emperadores romanos fueron crueles, usted no se imagina lo que hizo este hombre con los cristianos. Tenía un odio contra los cristianos, no contra los judíos, no contra estos fariseos, ellos eran aliados. Contra los cristianos, los que no doblaban sus rodillas ante Baal. En otras palabras, los que nunca aceptaron rendirle culto al emperador. Y este hombre, muchas gracias. Gracias. Emitió un decreto. De hecho, el decreto de él, incluso después de él dejar de ser emperador, todavía estaba vigente. En el año 303,
en el año 303, emitió un decreto. Y dijo, emitió 4. El primer decreto, ok, díganle a los cristianos que les vamos a destruir sus templos. No queremos que adoren en ningún lado. Segundo decreto, vamos contra sus líderes. Ahí mataron a muchos. Y permítanme leerle esto. Uno de los líderes de la iglesia de Esmirna, Policarpo, cuando estaba allá, listo para ser quemado, mira lo que dijo: por 86 años he sido su esclavo, hablando de Jesús, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Gloria a Dios. Otro dijo, está bien, si el evangelio tiene que crecer por causa de mí, que me lancen, felizmente voy a hacer comida de leones. Y así pasó. Este hombre, Diocleciano, era perverso. Y usted, y yo por respeto no lo voy a hacer, pero usted no se alcanza a imaginar lo que hicieron contra los cristianos. Estos son fotos. Esto es romantizar lo que pasó allá. Esto ni siquiera era así. Era sangre por todos lados. Quemados, dados a los animales para hacer su presa, desnudos. Personas que nunca renegaron de su fe, jamás se arrodillaron ante el emperador. Y esto va a volver a pasar. ¿Qué va a hacer usted cuando se emita ese decreto como se emitió este y diga no puedes trabajar, no puedes ir a la iglesia el sábado? ¿Qué vas a hacer? Cuando diga, bueno, no quieres, pues entonces te quito tu casa, te quito tu trabajo, te quito tu carro, te quito tus hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A seguir acumulando riqueza? ¿Para qué? Esta gente prefirió morirse, eran presa, por eso en Roma se conoce eso tan pan y circo. Eso era lo que le daban al pueblo, pan y circo. El pan se lo tiraban así para que comieran. ¿Y el circo quiénes eran? Los cristianos, destrozados ahí por los leones, quemados vivos en las hogueras. Con flechas le lanzaban, flechas encendidas de fuego que los atravesaban. Y ellos morían felices porque era por causa del evangelio. Yo no sé si a mí eso me llega a pasar. Yo no sé. Y yo le pido a mi Dios, porque yo quiero estar viva cuando Él venga. Yo quiero hacer parte de ese grupo de los 144,000. Pero para yo poder estar viva cuando Él regrese, yo voy a tener que pasar mucho peor de lo que ellos pasaron. Yo le pido a mi Dios que me ayude, que me fortalezca, que no me haga mirar lo que está aquí, sino lo que está allá. Mirar las cosas de arriba. Y entonces Jesús les dice, está bien, tranquilos. Si te llegas a morir, pues está bien, pero no vas a sufrir la segunda muerte. Y con esto voy a terminar. No vas a sufrir la segunda muerte. ¿Qué es la primera muerte? ¿Cuál es la primera muerte? La que todos vamos a sufrir, excepto los que estemos vivos cuando Jesús regrese. Yo me estoy incluyendo allí. Yo quiero hacer parte de los 144,000. Yo quiero. Yo no sé usted. Pero usted se imagina lo fascinante que va a ser que usted vivo, que haya pasado por toda esa tribulación, vea venir a Jesús. Porque los que están muertos van a escuchar la trompeta, la voz de Dios, de Jesús, diciendo, vengan, pero ya Jesús habrá venido, o al menos estará allá. Pero el que esté vivo, lo va a venir, lo va a ver venir. Los 144,000 no van a sufrir la primera muerte. Ellos van a estar vivos. Qué regalo del cielo. Pero todos los demás, mortales como somos, vamos a morir. Sea hoy, sea mañana, sea en 10 años, yo no sé, pero usted va a morir. Esa es la primera muerte. Esa fue la sentencia cuando Dios le dijo a Eva y a Adán, vas a morir si comes del árbol. Pero hay algo más. Aquí está, no sufrirá la segunda muerte. Hay algo más y vámonos rapidito a esto. Son textos que vamos a buscar de manera muy rápida. Con mucho respeto les pido que me regalen unos minutos más.
Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 18. No lo vamos a leer todo porque es un poco largo, pero es lo que acabamos de mencionar. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 18. Dice, yo quiero estar segura, es Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 18. Vamos a leer solo algunos textos y nos vamos a ir bien abajo hasta el 16. Porque el Señor mismo, ok, vamos a leer desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que sufrieron la primera muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí yo voy a ver al pastor Reina. Ahí yo lo voy a ver. Y a todos esos, pero vino a mi corazón él. Todos esos que murieron con la bendita esperanza de ver a Jesús y de escuchar su voz. Esos sufrieron la primera muerte. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Hay una segunda muerte. Hay una segunda muerte. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si hay primera resurrección, hay primera muerte, ¿correcto? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué linda promesa. La segunda muerte no tiene potestad sobre esta. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Usted tiene alguna idea? La muerte eterna. Ojo, no es el sufrimiento eterno como muchos lo quieren ver, que es que lo van a lanzar al lago allá y por la eternidad y por los siglos de los siglos el pobre hombre va a estar. No, no es así. Y eso es otro tema. Ese asunto del infierno es una cosa que nosotros debemos entender bien. Porque Dios no es un Dios que se goza en que sus hijos estén sufriendo por la eternidad. Para eso vino a salvarlos. Pero eso es otro tema. Apocalipsis 20, ahí mismo, 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Repito, esto es otro asunto del infierno, pero es claro de entender. La segunda muerte es la muerte de los impíos, los que no aceptaron a Jesús. ¿Quiénes? Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Está su nombre inscrito allí? Amén. No lo dude, hermano. No lo dude. Su nombre fue puesto allí cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador personal y se bautizó. De ahí no se va a borrar. Solo que al ladito, los ángeles están ahí, ¿verdad? Recuerden los libros. Check, 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 check. Y de acuerdo a ese check mark, entonces sabremos. Usted se imagina, y esto no, yo no estoy aquí para infundirles miedo, jamás. Y escuché a un hermano decir esto alguna vez. ¿Usted se imagina que usted se muera? Escúcheme esto. Que usted se muera y resulta que cuando resucite, en vez de resucitar en la primera resurrección, resucita en la segunda. ¿Y usted convencido de que se va a resucitar en la primera? Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que usted se muera convencido y tenga ahí algún pecado escondido y usted se muera convencido de que sí, Jesús me salvó, amén, aleluya, gloria a Dios, y resulta que cuando resucite es para ir al lago de fuego. ¿Usted se imagina eso? No es mi intención impregnarles miedo. Es un asunto de realidad. Porque a veces tomamos esto tan, oh sí, Jesús va a venir, sí, amén, Jesús va a venir, Cristo viene pronto, amén. Y tú y yo. ¿Usted se imagina cuando Jesús venga y tú digas, Señor, Señor, y Jesús te diga, apártate de mí que no te conozco?
Es serio, hermanos. Es serio, porque si no, entonces ¿para qué estamos perdiendo el tiempo acá? Jesús lo dice en la iglesia de la Odisea. O eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Si eres frío, te vomito. Perdón, tibio, gracias. Qué bueno, me estás prestando atención. ¿Se da cuenta, hermanos? Esto es serio. Una más. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes. Y yo me voy a quedar ahí. Yo no voy a leer lo demás. Los cobardes. Los que con tal de no perder su casa, su carro, su trabajo, hasta su vida, se arrodillan ante el emperador. ¿Cómo lo llama? Cobardes. Y la lista es larga, pero Jesús comienza con ellos. Cobardes. Los que saben que va, está bien, un día que es sábado que trabajen, está bien, Dios sabe. Sí, Dios sabe, y tú también. Yo también lo sé. Oh, sí, cuando venga la ley dominical, yo me voy a poner del lado correcto. Si no estás del lado correcto ahora, no vas a estar en el lado correcto cuando venga. No, hermanos, esto es serio. De verdad, por amor se lo digo, porque esto es para mí. Esto es para mí. Yo no le estoy predicando a usted. El Señor me está hablando a mí. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Vivo por los siglos de los siglos. ¿Y tengo qué? Las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Usted se da cuenta, hermanos, quién es el que nos está dando el mensaje? El que ya pasó por esto. Ya Jesús murió. Ya Jesús lo vituperaron. Sí, sufrió vituperio. Creo que está correcto. Sufrió vituperio. Hasta le escupieron. Lo crucificaron. Lo señalaron. Ya él pasó por esto. Hermanos, y nosotros vamos a ser vituperados por causa de nuestra fe. También vamos a ser señalados. También vamos a ser sentenciados a muerte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué dice Jesús aquí? No temas. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si te matan por causa de tu fe, tranquilo, vas a levantarte. ¿Usted no sabe esta promesa tan tremenda que usted está escuchando? Deja de estar preocupándote por andar acumulando riquezas. Deja de ser como estos que dicen ser judíos, o sea, un cristiano en apariencia exteriormente, pero tu corazón está lejos de mí. Y ven que si tienes que morir por mí, tranquilo, yo te resucito. Gloria a Dios. Y por último esto. Lo dejé de último porque es una linda promesa. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, obedece. Si me amas, guarda mis mandamientos. Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Esa corona de la que habla aquí era la que le ponían a los que jugaban en los Juegos Olímpicos. Estéfanos, en griego. Pero esa corona que le dan a los de los Juegos Olímpicos, ¿de qué me vale eso? De nada. Vamos a leer otros 2 textos y entonces terminamos el tema de esta mañana. Vamos a leer Santiago 1:12. Santiago 1:12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. ¿Usted sabe eso? Gozo en medio de la tribulación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá ¿qué? La corona de la vida.
Primera de Pedro 5:4, allí al ladito. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:4? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. El último texto antes de concluir. Miren lo que dice Pablo. Se lo dice a Timoteo. El 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya Pablo sabía que le iban a cortar la cabeza. Es más, él mismo puso el cuello para que se la cortaran. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Dios, el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso el mensaje de esta tarde ya es este, hermanos. No temas en nada lo que vas a padecer. Si tú crees que lo que te ha pasado es mucho, lo que va a pasarte por causa de Jesús es mucho más. Pero la promesa es la misma. No temas en nada lo que has de padecer. No hay por qué temer. Si tú te mueres en Jesús, ¿ya qué más? ¿Qué más? O sea, obviamente el sentido humano, el dolor que le causamos a nuestros seres queridos, correcto. Pero eso es normal en este mundo. Pero si tú te mueres con tus cuentas claras con Dios, eso es ganancia para ti. Isaías 1:18. Venid, ven para acá y pongámonos a cuentas. Yo quiero limpiarte. Quiero coger todos estos pecados rojos y ponerlos como blanca lana, como blanca nieve. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Si nosotros no entendemos este mensaje hoy, cuando venga el momento, va a ser demasiado tarde para lamentarnos. La siguiente iglesia es una iglesia que se mezcla. Completamente se pierde el sentido de lo que es la iglesia. Constantino se convierte al cristianismo. Un tema tremendo, fascinante. Le invito a que lo estudie. Y que en esta iglesia que hoy nosotros estudiamos, que es la iglesia de Esmirna, una iglesia atribulada, podamos decir, como dijo Pablo, he peleado, ¿la qué? La buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Quiero leerles para finalizar y entonces cantamos y nos vamos. Efesios capítulo 3. Yo quiero que usted abra su Biblia y vamos a leerlo juntos. Yo sé que hay diferentes versiones, si quiere la podemos leer de acá. Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 al 21. Maravilloso este texto. ¿Lo tenemos? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo ¿en qué? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que ¿qué? Seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a leer el 20 y el 21 juntos. Y aquel que es poderoso, adelante hermano, léalo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.